Bueno, y ahora de Brasil brincamos el charco y nos vamos hasta Ucrania. Ahí se encuentra el doctor Oleksandr Slivchuk, analista político del Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales. Doctor Oleksandr Slivchuk, muchas gracias por recibir la llamada del Heraldo Radio y más por la diferencia de horas. Allá, pues la mayoría está dormido, menos usted, que está listo para pues platicar con el auditorio del Heraldo, del Heraldo Radio en México y en muchas partes del mundo. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. Gracias por invitarme. Un placer siempre. Oiga, pues, a ver, vamos a su punto de vista muy importante después de que finalmente, después de pues la venia, ¿no? Después de que Estados Unidos, pues yo no sé si el término sea, autoriza a Ucrania a lanzar por primera vez misiles de largo alcance fabricados en Estados Unidos contra territorio ruso. Se trata de misiles ATACMS, por sus siglas en inglés, que bueno, sería Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, que días atrás el gobierno de Joe Biden le dijo a Ucrania, está bien, úsalos, pero solo sobre objetivos militares, solo sobre objetivos militares. Esto descarta que este conflicto, Rusia y Ucrania, pueda escalar a nivel internacional, ¿o cuál sería su perspectiva? Es una pregunta muy importante actualmente, pero yo estoy más de acuerdo que es una respuesta justa a lo que hace falta y a lo que necesita Ucrania para defenderse, ya que Ucrania está defendiéndose en esta guerra. Hay pocos misiles que tiene Ucrania, por eso tiene sentido atacar solamente solamente blancos militares. En otras palabras, Ucrania tiene que neutralizar a las bases aéreas rusas, depósitos de municiones que están en algunas zonas fronterizas con Ucrania, porque Ucrania no puede esperar con manos cruzadas hasta que los misiles rusos sigan bombardeando nuestras ciudades. Ucrania tiene que destruir los aviones que lanzan esos misiles que están en el suelo ruso. Es lógico. Lo que sí no entiendo por qué esta decisión se fue tomada tan tarde, que Ucrania sigue pidiendo este permiso desde hace mucho tiempo, durante un año, y no solamente a Estados Unidos, pero también al Reino Unido, a Francia y a Alemania, que también nos mandaron misiles, pero estos misiles tienen componentes norteamericanos y este permiso no se otorgaba hasta hace poco. Por eso, en general, según la estrategia militar, pues, tiene sentido dar una autorización así. También agrego que Ucrania sigue atacando con drones, pero de fabricación ucraniana, a los blancos en Rusia, a los blancos militares y depósitos de munición desde hace mucho tiempo. Las tropas ucranianas ya avanzaron hacia el terreno ruso en la provincia de Kursk, que tampoco fue una línea roja para Vladimir Putin. Por eso esta autorización, aunque llegó tarde, no significa una escalada extraordinaria, pero un paso más en la estrategia de defensa de Ucrania. Quizá tenga que ver que el señor Biden estará solo máximo 2 meses más como presidente de Estados Unidos, y pues lo que quisieron evitar es la negativa de utilizar ese tipo de misiles de largo alcance una vez que Donald Trump ingrese de nueva cuenta a la Casa Blanca, ¿no? Puede ser que sí. Yo creo que la razón por qué lo tomaron tan tarde es aquí, porque Joe Biden en sus últimas
semanas como presidente ya toma decisiones para complicar la vida a su sucesor Donald Trump. Aunque Donald Trump, para mí me parece que también debería entender la necesidad y utilidad de tal decisión, pero su postura política de momento ya conocemos de Donald Trump. Por eso es una decisión totalmente política y tarde. No tiene mucho en común con la decisión militar, porque Joe Biden lo toma totalmente como parte de su estrategia, que es triste, pero es política internacional que es así, que es cruel. Doctor, deme 3 minutos y regreso a platicar. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el doctor Oleksandr Slivchuk, analista político del Instituto Ucraniano para Relaciones Internacionales. Él se encuentra allá precisamente en Ucrania. Doctor, bueno, decíamos que con el beneplácito de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, Ucrania dispara por primera vez desde el inicio de la guerra misiles de largo alcance fabricados y suministrados por Estados Unidos, de los llamados sistema de misiles tácticos del ejército, contra objetivos militares en territorio ruso. Le preguntaba si, como están muy dirigidos a objetivos pues muy bien identificados y no contra la población civil, si esto podrá evitar que la guerra entre Ucrania y Rusia escale a niveles mucho más serios. Yo creo que no, porque el objetivo que también persigue Ucrania y el Occidente es hacer Rusia negociar, pero de momento Rusia no quiere negociar porque se siente muy cómoda y muy fuerte. Con las decisiones así de utilizar armamento pesado como misiles contra objetivos militares en Rusia, es un mensaje a Moscú que o nos paramos ahora, un alto el fuego, y negociamos la salida de este conflicto bélico, o el Occidente va a seguir tomando decisiones crueles y rápidas contra el régimen de Putin, porque Rusia ya está recibiendo misiles también nortecoreanos, y por ejemplo misiles nortecoreanos NK-24 ya cayeron sobre y siguen cayendo sobre ciudades ucranianas, incluso mismo capital ucraniana Kiev. Por eso decir que el Occidente escala y Rusia no escala no sería correcto, porque Rusia lo que hace es involucra más actores en esta guerra directamente a la batalla. Las tropas nortecoreanas ya están en el frente de batalla contra Ucrania, no es un secreto. Sí. Entonces la escalada viene del otro lugar, viene de Rusia, y Ucrania y el Occidente tienen que responder a esta escalada. No se puede retroceder y demostrar debilidad. Bien, ahora, ¿qué tan delicado que haya 100,000 elementos del ejército de Corea del Norte en territorio ruso esperando a ingresar a Ucrania como respaldo de las fuerzas de Vladimir Putin? Es una cantidad, no se trata sobre una calidad. Rusia juega con cantidad. En otras palabras, es un carne de cañón que Rusia va a utilizar en sus olas de ataque, de asalto. Pero también no sabemos sobre qué motivación tienen los soldados nortecoreanos en esta guerra. Creo que ninguna. Y puede ser que Corea del Norte tiene un nivel de ignorancia sobre lo que pasa en el frente de batalla aquí. Yo puedo declarar que Rusia no va a lograr grandes objetivos con el uso de soldados nortecoreanos, pero es una cantidad muy grande y podrán cubrir algunos huecos en el frente de batalla y hacer Ucrania y provocar unos problemas tácticos para Ucrania, esta cantidad de soldados nortecoreanos. Pero yo repito, esto internacionaliza esta guerra.
podemos, en otras palabras, decir que ya no es un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Contra Ucrania ya hay muchos más países. Ya tenemos Irán, ya tenemos Corea del Norte. No por nuestra decisión. Rusia lo que hace es globaliza esta guerra para que después nos damos cuenta que estamos en una confrontación ya mucho más globalizada. Bueno, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo va a durar este conflicto entre Rusia, sus aliados y Ucrania y bueno, sus poco aliados? Esto es una pregunta más filosófica porque Rusia tiene que por fin entender que el imperio ruso es una cosa del pasado. Rusia, para bien de Rusia y para bien de la sociedad rusa, tiene que perder esta guerra como perdió sus guerras las potencias, antiguas potencias europeas en sus imperios, que no siguen siendo imperios. Rusia quiere, por desgracia, recuperar control perdido sobre países que controlaba antes, en Europa del Este, en Asia Central, en Cáucaso, pero ya está, ya pasó. Y Rusia tiene que reconstruir las relaciones de otra manera, como lo hacen todo el mundo, y no por manera bélica. Mientras Rusia tiene una postura rara y alguna superioridad sobre sus vecinos, esta guerra va a durar. Porque Ucrania es un país soberano y listo. Rusia sí o sí tiene que respetarlo. Sin este respeto, este conflicto bélico va a durar por muchas décadas adelante. Con un régimen de Putin, con una sociedad rusa hostil hacia Ucrania, será imposible resolverlo de manera tranquila y estable. Donald Trump ha Rusia dicho... tiene que, Sí. sí. Perdona, dígame. ¿Rusia tiene qué? Rusia tiene que cambiar su régimen político. Sin eso no será imposible. Pero dice Donald Trump que él termina el conflicto Rusia y Ucrania en 24 horas. Esto creo que es una declaración más electoral. Donald Trump quiere terminar esta guerra, pero muchas declaraciones que él hizo antes de ser elegido era una retórica electoral. Sí. Aunque yo estoy seguro que Donald Trump sinceramente quiere terminar este conflicto bélico, por lo menos para que dos mandos se dejen matarse entre sí. Bueno, pero ¿hasta dónde puede llegar entonces la ambición de Vladimir Putin? La ambición de Vladimir Putin no tiene límite. Él no está conforme con 4 provincias que controla ahora. Él quiere controlar Ucrania como tal y destruir la soberanía. Por eso un alto el fuego será temporal con Vladimir Putin. Vladimir Putin tiene que... Pero ¿hasta cuándo puede prolongar la guerra Vladimir Putin con Ucrania? Poco a poco sí, Rusia puede jugar con a largo plazo a una guerra de agotación porque tiene recursos. Y lo que hace ahora mismo. Sin un apoyo duradero de Occidente para Ucrania, Rusia va a seguir por años, puede seguir. ¿El conflicto Rusia-Ucrania puede seguir por muchos años? Por supuesto que sí. Si Ucrania no recibe un apoyo decisivo, de verdad, de armamento y material para repudiar la invasión, para que se hace Rusia retroceder, esto va a ser por muchos años. Se puede ganar. Una guerra para Vladimir Putin es una guerra existencial. O él se queda en el poder o pierde su régimen. Bien, pero entonces Vladimir Putin tiene los elementos para utilizar armas nucleares. Yo no sé de qué importancia ni de qué tanto alcance en contra de Ucrania, o se va a medir en este objetivo. Yo creo que no lo va a utilizar y para esto hay razones. Vladimir Putin quiere ganar esta guerra. Con armas nucleares él no va a ganar esta guerra porque esto provocaría una respuesta convencional del Occidente sí o sí contra los blancos rusos en el territorio ucraniano. Él lo entiende muy bien. Él no quiere provocar la respuesta de países occidentales más rígida. Y lo que sí estoy de acuerdo que la China tampoco quiere para que Rusia utilice arma nuclear
en Ucrania. Es una línea roja que él no va a cruzar, aunque el chantaje que hacen las declaraciones siguen, él va a seguir haciéndolo. Pero utilizar armamento en Ucrania para Rusia no tiene ningún sentido, ni táctico ni estratégico. Oiga, le preguntan para concluir, doctor, y muchas gracias, si entonces, con base en lo que usted señala, la invasión de Rusia en territorio ucraniano, obviamente, dicen del auditorio, con sus excepciones y debida proporción, se puede extender de manera similar al de Israel con Palestina, guardando toda proporción, lo están diciendo así del auditorio. En mi opinión, sí, se puede prolongar. Así. Para que no se hace, Ucrania tiene que recibir una ayuda decisiva para que hacer Rusia retroceder. Rusia ya retrocedió en provincia de Kiev, en otras provincias en el este, bajo presión militar y no por diplomacia. Lamentablemente Rusia no retrocede por diplomacia, se retrocede por fuerza, sí, porque un régimen autoritario entiende fuerza, es una herramienta que funciona, y ojalá que Rusia retroceda mucho más. Bueno, entonces todo depende de la posición que adopte el señor Donald Trump ahora que regrese a la presidencia de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, para que esta guerra concluya. Sí. Bien, doctor Oleksandr Sluvuch, del analista político del Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales desde Ucrania, muchas gracias por desvelarse y dar a conocer su reporte en relación a este conflicto que lamentablemente lleva más de 2 años y no tiene para cuándo terminar. Muchas gracias, doctor. Gracias, ha sido un placer enorme. Bien, gracias.